¿Leyeron? Sí, profe. Bueno, pues en esta clase vamos a hablar de la fundación de la Academia de Artes. La idea es un poco como pensar lo que pasó en el siglo XIX en el campo del arte. Entonces, pues tendríamos dos vías. Una primera sería pensar en esta construcción iconográfica de la nación a partir de los retratos de los próceres, eh, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, como estas grandes construcciones, o pensar la comisión coreográfica, que digamos es el intento por conocer eh, el país, eh, y pues la idea era levantar como todos los mapas del país, pero asimismo conocer lo que se estaba gobernando. Entonces, mm, esto es hacia los años 50 del siglo XIX, y se hacen diferentes láminas que describen quiénes son los pobladores y cuáles son sus costumbres, que de alguna manera son herederas de las visiones de limpieza de sangre eh, de la colonia. Entonces, pues acá en la lámina vemos, digamos que es casi que una reinterpretación de las pinturas de casta, pero ahora en paisajes naturales, ¿no? Eh, y bueno, pues acá digamos que eh, aparece, entre otras cosas, eh, el determinismo geográfico, ¿no? Esa noción, digamos, de que la gente de tierra caliente eh, es gente más atrasada que la gente de tierra fría, eh, que es parte, digamos, de la herencia colonial. Entonces, bueno, en vez de agarrar alguna de estas dos vías, pues nuestro interés más bien es mirar cuáles fueron las dificultades para la fundación de la Escuela de Artes, que pues fue un propósito que se extendió durante todo el siglo XIX. Ya leímos con Santiago Castro, eh, pues digamos que en el texto, más que la centralidad del problema de la fundación de la escuela, es en toda su primera parte de lo que está hablando es de cuáles eran las pugnas para que el arte pudiera entrar en la universidad y las relaciones entre Estado y universidad. Entonces, aquí en esta primera diapositiva tenemos el Colegio San Bartolomé, que es pues de los más viejos de Colombia, como nos contaba Castro Gómez. Pues la educación en la época de la colonia, pues corría de parte de los de las órdenes religiosas, ¿sí? Entonces, pues la reforma que intenta hacer Moreno Escandón es pasar todo esto para el Estado. Acá pues entonces tenemos una recopilación, digamos, de eh, colegios y universidades que funcionaban en la época. Entonces el Colegio San Bartolomé de 1592, la Universidad Javeriana, que estuvo parada entre 1623 y hasta 1767, que pues echaron a los jesuitas tanto de los virreinatos todos como de España. La Universidad Santo Tomás de 1639, que expidió títulos hasta 1826, y el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, que sigue siendo la misma universidad que está parada hoy en día. Eh, bueno, acá está como la división
de las artes liberales entre el trivium y el quadrivium. Fíjense que lo que se nombra como artes hoy en día no hacen parte solamente de las artes, ¿no? Eh, la gramática, la dialéctica y la retórica son importantes hoy, no sé, por ejemplo, en las ciencias sociales, eh, que bueno, ya están caracterizadas como ciencias, pero pues sin el conocimiento de la gramática, la dialéctica y la retórica, pues no sería posible producir conocimiento desde ahí. Y el quadrivium, las artes relacionadas con las matemáticas, aritmética, geometría, astronomía y música. Fíjense que de lo que se nombra ahí, eh, lo único que aún sigue siendo arte es la música. El resto pues empieza a ser parte de las ciencias duras. Y fíjense que la gráfica, ¿sí? También nos muestra otra manera de entender el conocimiento y pues de entender las artes mismas. ¿Mm? Acá pues tenemos eh, este cuadro, digamos, donde Moreno y Escandón está siendo iluminado por Santa Teresa de Ávila. Y les cuento que este tipo de producción visual era parte de las tesis de la época. Entonces fíjense que pues cómo ha cambiado y cómo vamos volviendo a lo mismo, ¿no? O sea, es decir, hoy en día eh, una tesis no estaría puesta así, sino que son pues a menos que sea una tesis exactamente de artes plásticas, pero que además tendría que tener un texto, ¿sí? Mm, pero sin embargo ahora, digamos, en los congresos y demás se puede presentar uno sin una ponencia y presentar un póster que, eh, que resuma la investigación. Entonces, bueno, ahí vemos cómo vamos y volvemos de lo que consideramos conocimiento. Resulta extraño para nosotros ver que el conocimiento está, digamos, iluminado por la religión, ¿no? Entonces, digamos que pareciera que el conocimiento que está en los cuadritos, ¿sí? Donde se resumen las tesis de Moreno y Escandón, fuera por la iluminación de Santa Teresa de Ávila. Bueno. Finalmente nos contaba Castro Gómez que las, las tesis de Moreno y Escandón o su forma de ver la educación, ¿sí? Finalmente no llegan a buen término en la época colonial, que es cuando él las emite, sino hasta que Santander está en el gobierno que las hace posibles. Entonces, bueno, pues tenemos acá el retrato de Santander, eh, de José María Espinosa, que además pues es simpático en este contexto porque tiene un libro en la mano, aunque este libro muy seguramente será eh, más relacionado que con la academia, con las leyes, que es pues como, mm, digamos, como lo se representó a Santander, ¿no? Eh, las armas os han dado la independencia, pero solo las leyes os darán la libertad y todos esos cuentos y lugares comunes sobre Santander. Bueno, un personaje que será central en esta historia va a ser Alberto Urdaneta. Acá tenemos diferentes retratos de Urdaneta, un tipo polifacético como todas las personalidades de la época. Entonces, pues el tipo es pintor, es grabador, es fotógrafo, mmm, intelectual, militar, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí algunos dibujos, sobre todo retratos de Urdaneta, donde podemos ver pues
un excelente dibujante. ¿Mm? Acá lo tenemos en su faceta de caricaturista en contra de los gobiernos liberales. Urdaneta era más bien de posiciones conservadoras políticamente. Bueno, el primer intento de fundación de la escuela, de una escuela de artes, ¿sí? Eh, se va a dar y de artes como la entendemos, porque ya les contaba yo que hubo una escuela de dibujantes para la eh, expedición botánica, pero que finalmente pues responde a otras lógicas, ¿sí? Bueno, el primer intento de fundación de una escuela de arte se da en 1848, eh, donde pues alcanzó a haber un acta de fundación. eh, en el 46, donde pues habla de quienes se reunieron y que finalmente esa escuela sería como sería el presidente de la escuela sería Luis García Evia, el pintor de esta muerte de Santander. eh, el vicepresidente Simón José Cárdenas, quien pintaba sobre todo retratos en miniatura, y el secretario sería Ramón Torres Méndez, que bueno, pintaba sobre todo pues cuadros costumbristas, y algunos de sus grabados estuvieron en la comisión coreográfica. Bueno, a pesar de la seriedad y del acta y de todas estas cosas, eh, que pues nos dirían que la voluntad estaba, nunca, eh, nunca se llegó a pensar en ello seriamente, y pues se pensaba que iba a haber un edificio en San Victorino, em, pero finalmente pues esto nunca sucedió. ¿Mm? Bueno, después entonces digamos que ya viene un poco la discusión que nos cuenta Castro Gómez sobre las artes liberales y las artes y oficios. Entonces, pues se nos contaba que Manuel Ancísar intentó abrir una facultad de artes, sobre todo para los artesanos, y para que, pues, al formarse pudieran mm, eh, digamos, conocer técnicas y maneras de producir más y de mejor calidad, para poder tener eh, productos de exportación. Pero pues eh, las élites criollas que mandaban a sus hijos a las universidades públicas, finalmente pues no lo permiten, porque pues están funcionando todavía con eh, esta visión de la limpieza de sangre, y no van a querer que sus hijos se mezclen con los artesanos. Entonces, eh, pues este intento eh, que es de 1867, finalmente pues no llega a buen fin. Hacia los años 70, finalmente pues se llega a que se va a abrir la Academia Vázquez por Gregorio Vázquez de Arce y Ceballos. Acá les tengo la pintura colonial de Gregorio Vázquez, los desposorios místicos de Santa Catalina, y está ahí Santa Catalina, bueno,
Cristo poniéndole el anillo, está Cristo chiquito sobre la Virgen San José, al lado izquierdo de la Virgen está Santa Bárbara, esta vez eh, representada con una torre y no con el seno, ¿sí? Sobre la Virgen está el Espíritu Santo, y sobre el Espíritu Santo este señor viejito con una bola en la mano parece ser Dios. Entonces como que en la línea central está la Santísima Trinidad. Entonces, bueno, para la fundación de la Escuela Vázquez traen a Felipe Santiago Gutiérrez, que es un pintor mexicano, también digamos de corte costumbrista, muy importante mmm, en esa, pues en esa rama, ¿sí? Para que él pues sea quien lleve los destinos de la Academia Vázquez. Finalmente a la Academia Vázquez nunca le dan el presupuesto suficiente. Sin embargo, pues se supone que, bueno, venía Felipe de Santiago Gutiérrez, iba a estar de rector Manuel María Paz, o bueno, estuvo de rector, lo que funcionó, ¿sí? Eugenio Montoya también participaba, y Roberto Páramo. Finalmente, pues nunca hubo presupuesto suficiente, nunca se dio un edificio, pasó como un poco lo mismo que con la Escuela de Artes y Oficios, y pues Gutiérrez abre paralelamente a la Academia Vázquez, donde pues podía ir la gente, digamos, sin recursos para estudiar, ya que era estatal. Paralelamente abre la Academia Gutiérrez. Entonces en la Academia Gutiérrez pues va como quienes tienen para pagar, y pues hay una gran cantidad, digamos, de mujeres que van a asistir a la Academia Gutiérrez, ¿no? Bueno, entonces volvemos un poco a la figura de Urdaneta. Eh, Urdaneta pues había primero mmm, estado a cargo de unos cursos de dibujo que le había encargado Manuel Ancísar para otras carreras, ¿sí? Porque se asumía que pues era parte del conocimiento necesario. Eh, y bueno, pues después estuvo un tiempo en Europa, y cuando vuelve de Europa, pues se interesa, vuelve muy interesado por el grabado, sobre todo el grabado en madera, y vuelve con un español eh, que se llama Antonio Rodríguez. Como vuelven tan entusiasmados con con las técnicas, digamos, del grabado, pues deciden fundar el papel periódico ilustrado, pues que como su nombre lo indica, era un periódico ilustrado. Este es como el tipo de ilustraciones de ese papel periódico ilustrado. Eh, y acá tenemos una ilustración de un grabado de Antonio Rodríguez, que es un retrato de Francisco Antonio Sea. Pero pues como que el papel periódico ilustrado empieza a crecer y se empieza a necesitar, digamos, más grabadores, ¿sí? Entonces abren una escuela de grabado, Urdaneta y Rodríguez, ¿sí? De donde van a salir más grabadores, eh, como Jorge Cran Heredia, Alfredo Greñas, que después va a ser muy importante en la caricatura en Colombia, y
Pues ya después de muchos intentos, hacia 1886 finalmente se logra eh, abrir la escuela de artes. Esta escuela de artes en un principio no era parte de la Universidad Nacional, ¿sí? Em, sí, se abre como una escuela aparte, de todos modos. Y bueno, aquí ya un poco, pues como nos lo cuenta Santiago Castro, pues es un proyecto, digamos, civilizatorio, ¿no? O sea, es decir, se asume que las artes podrán domar un poco, pues, eh, al pueblo y podrán enseñar al pueblo. Entonces, acá tenemos un grabado de la clase de dibujo en el papel periódico ilustrado. ¿Mm? ¿Quiénes van a ser los profesores eh, de esa escuela de bellas artes? Bueno, está Mariano Santamaría, arquitecto, es el arquitecto de la Estación de la Sabana. Para escultura estaba César Chigindolfi, que es el escultor del monumento a Colón y a la reina Isabel. Ese monumento en un principio no estaba emplazado ahí, sino estaba emplazado en la avenida Jiménez. Sí, era como a la entrada de Bogotá. Si ustedes se fijan, acá Colón está señalando hacia el norte, cuando Colón realmente pues tendría que estar señalando hacia el occidente. Entonces, bueno, pues bueno, no sé, una anécdota. Ujú. Para pintura, Pantaleón Mendoza. Grabado, Antonio Rodríguez. Bueno, una pregunta, digamos, que se hacían ciertos historiadores, esta, digamos que para ustedes no es tan vigente, pero digamos, cuando uno leía a Rubiano Caballero sobre esta época, eh, pues él se preguntaba por qué aquí en Colombia, digamos, no había un, o sea, si siendo que la mayor parte de los artistas habían viajado a Europa, eh, siendo que, eh, pues sí, de alguna manera conocían lo que estaba pasando en Europa, ¿por qué no adoptaban el arte moderno? Yo pues me aventuraría a decir que pues no lo adoptan básicamente porque si no hay escuela, ¿contra qué se van a, contra qué se van a rebelar, ¿no? Que es finalmente, digamos, la pugna de los artistas modernos es contra el academicismo. Eh, digamos que mientras los artistas modernos están luchando contra las normas y las reglas de la escuela, acá se está tratando de conformar un campo. Entonces, en ese sentido, no tendría ningún lugar el arte moderno. ¿Mm? Bueno, la mayor parte de los artistas eh, colombianos habían pasado por París y habían ido a la Academia Julián, eh, donde pues se habían formado y se habían formado pues con eh, admiración por el academicismo que estos artistas modernos están criticando. Acá pues eh, tenemos a Burgou, que es uno de los, digamos, pintores contra los cuales van los impresionistas y todos los artistas modernos, ¿no? Entonces, es este tipo de pintura la que ellos aspiran a hacer. ¿Mm?
Y bueno, algunos de los, algunas de la producción de, de la época eh, que resulta pues significativa. Estos pues son los artistas, digamos, del cambio de siglo. Acá tenemos a Garay con este retrato de Rafael Núñez, eh, donde Núñez se supone que el retrato es en Cartagena, lo cual sorprende mucho. eh, Donde Núñez aparece, digamos, como, bueno, como un gran intelectual, ¿no? En su escritorio, con el, pensativo, con el libro en la mano, eh, que era muy parte como de la manera de representar a los prohombres, ¿no? Eh, Otro, digamos, motivo era pues el retrato de damas y señoritas de la sociedad, y fíjense que aquí entonces cambia la representación. Acá ya digamos es más importante más bien el detalle del vestido, ¿sí? Y estas, pues es un símbolo, digamos, de un símbolo social tener un retrato. Entonces acá tenemos a Elvira Tancón. ¿M? Este cuadro pues es particular, de Epifanio Garay. Se llama La mujer de Levita, que pues la mujer de Levita es una escena de la Biblia, eh, del Viejo Testamento, donde este señor levita se va a buscar a una concubina que se ha devuelto, ¿sí? Y eh, la convence pues como que vuelva con él. Y cuando van de vuelta llegan como a un lugar donde a él lo quieren matar por ser del lugar del que es. eh, Hay un hombre que les da posada. Llegan pues como las personas del pueblo a pues a requerirlo, y él en vez de salir él pues como que saca a su mujer, y su mujer pues entonces es pues violada y asesinada por todos estos hombres, y a partir de eso pues se puede hacer una guerra. Em, yo pues siempre me he preguntado por qué Garay, eh, entre toda la pintura religiosa que puede elegir, eh, elige precisamente este pasaje de la Biblia tan crudo y digamos tan lejano con lo que para la época son los como los valores, ¿no? Este cuadro de hecho pues es como de los primeros cuadros que recibe censura en el campo del arte. eh, Le ponen creo que una tela y no dejan entrar mujeres a la sala en la que está. Eh, por supuesto no es tanto por la historia, que me parecería como normal, tal vez si si lo censuran por la historia, sino pues por el desnudo. Otro artista, digamos que resulta relevante para el periodo, pues va a ser Ricardo Acevedo Bernal. Aquí está el retrato de su esposa, Rosa Biester de Acevedo. Eh, Aquí tenemos este retrato de Pantaleón Mendoza, que es otro pintor de la época, ya lo vimos como profesor en otra diapositiva. Acá pues tenemos, bueno, características más modernas. Fíjense que el cuadro está inacabado, ¿sí? Y aquí tenemos otro Acevedo Bernal, que es la Tentación, eh, que digamos pues llama la atención porque no, porque se habla poco, digamos, de el lugar de la crítica en estos artistas, y este cuadro evidentemente eh,
pues no la está revelando, ¿no? Em, la idea, digamos, es como un poco complementar la discusión que nos propuso Castro Gómez sobre el siglo XIX, ¿sí? Y esta eh, pelea o visión entre las artes y oficios y las bellas artes. Si bien es cierto, por ejemplo, que varias de las exposiciones que se hicieron en la época, eh, pues hay trabajo artesanal, sí, como zapatos, bordados, etcétera, etcétera, es yo creo que parte eh, de la discusión donde finalmente volvió a ganar, digamos, la visión colonial de, mm, pues, de las bellas artes jerarquizadas sobre las artes y oficios, o sea, en una jerarquía mayor sobre las artes y oficios. Eh, Hasta aquí la clase. Ahí pues les dejo, les recuerdo qué lectura tenemos para la próxima clase eh, y los trabajos a realizar. Entonces, bueno, aquí quedamos.